Bueno, agradeceros a todos el que hayáis hecho este esfuerzo de encontraros, este encuentro de las cofradías de la flagelación, viniendo incluso algunos desde Italia. Agradeceros el que hayáis hecho este esfuerzo de reflexión y el que también le hayáis pedido al obispo del lugar pues una reflexión, una introducción a vuestro encuentro, pues en la que yo pueda tener este momento para deciros qué os pide la Iglesia, qué os pide la Iglesia en este momento. Yo lo primero que quiero deciros es que la Iglesia os pide, este obispo que representa a la Iglesia quiere pediros que nos enamoremos, que os enamoréis, ¿no?, de ese tesoro que tenéis en esa advocación de una cofradía de la flagelación. En el fondo, lo mejor que podemos hacer para aportar a los demás es cada uno estar verdaderamente convencido, enamorado de lo que tenemos entre manos. Así de claro, ¿eh? Por lo tanto, me gustaría que mis primeras palabras fuesen como una animaros a todos a que seáis verdaderos custodios de ese pasaje de la pasión tan fuerte, tan significativo, que tantas almas ha ganado para Cristo, que es ese episodio de la flagelación del Señor, que lo custodiéis. ¿Cuántas almas ante esa imagen de Cristo flagelado han recibido la llamada a la conversión? Por lo tanto, custodiad ese episodio de la pasión. Es un pasaje de la pasión en el que se refleja el misterio del mal de una forma especial. Ahora voy a hablar de ello. Pero también es un episodio, un pasaje de la pasión en el que se refleja cuál es el estilo de la redención de Jesucristo de una forma especial. Me aproximo, aunque sea brevemente, a hacer una descripción exegética de cómo aparece el pasaje de la flagelación en los evangelios. Fundamentalmente hay como dos versiones de la flagelación en los evangelios. Una es la de Mateo y Marcos y otra es la de Lucas y Juan, sobre todo, ¿no? Mateo y Marcos subrayan, dan una versión en la que se subraya que la flagelación está unida a la crucifixión, o sea, es como el prólogo de la crucifixión. Mateo 27, 26 dice, ¿no? Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Está unida la flagelación y la crucifixión. Les entregó a Barrabás y entonces decidió, y a Jesús le azoto, le flagelo y le crucifico. Lo mismo se narra en Marcos 15, 15. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. En esta visión, por lo tanto, flagelación y crucifixión casi están unidas, ¿no? Según San Lucas y según San Juan, la flagelación tiene un matiz, y es como también la flagelación es utilizada como un intento por parte de Pilato de disuadir de la crucifixión. Por ejemplo, en Lucas 23, 22 dice, por tercera vez les dijo, pues qué mal ha hecho este, no he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Parece que ese escarmiento, esa flagelación es un intento de tener una especie de haber aplacado la ira para después soltar a Jesucristo. Esto está especialmente remarcado en Juan, cuando dice, entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura, y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Son, por lo tanto, ¿no?, dos versiones que obviamente son compatibles entre ellas, ¿no?, pero que remarcan cada una de las dos un aspecto, ¿no? La primera, Mateo, Marcos, la flagelación es el prólogo de la crucifixión, y la segunda, la de Lucas y sobre todo la de San Juan, está subrayando cómo Pilato utiliza el escarmiento de la flagelación como un intento de aplacar la ira, para ver si de esa manera les disuadía de la crucifixión. La primera versión remarca esa unión entre flagelación y crucifixión, remarca especialmente la crueldad, porque ya la crueldad es ya la propia crucifixión. No solo matamos al inocente, sino buscamos la forma más cruel de matarlo, que es la crucifixión. Había obviamente formas no tan crueles, ¿no?, de ejecutar a alguien, ¿no? No solo le matamos, sino que le crucificamos. Y no solo le crucificamos, sino que es que le flagelamos antes de crucificarlo, ¿no?, para que todavía la crucifixión llegue al sumum de la crueldad. Es como si se remarcase el derroche de la crueldad. El mal es despiadado, el mal es insaciable. Por eso es tan importante que custodiéis este pasaje de la pasión de Cristo, porque es cierto que el mal es insaciable. Y lo vemos, ¿no? Pues lo estamos viendo estos días en algunos reportajes televisivos de lo que son, por ejemplo, las fiestas con muertos con las manos atadas en las espaldas, que en la guerra de Ucrania. Lo vemos también en tantos episodios en los que, por ejemplo, los abortorios, donde los niños concebidos y no nacidos son sacrificados. La verdad es que la crueldad del hombre a veces es sorprendente. Parece que el mal es despiadado. En la película de Mel Gibson de La Pasión se subraya especialmente este aspecto. En repetidos momentos, la figura del maligno, la figura de Satán, aparece en el momento de la flagelación, como si Satanás se estuviese recreando en el sufrimiento que se le inflige a Jesucristo. Incluso hay un momento de la flagelación en esa película en la que se muestra como que Satanás tiene en su mano a un niño, a un bebé, pero con el rostro del soldado que está flagelando a Jesucristo, ¿no? Aquellos soldados proyectan sus frustraciones en el mal que están cometiendo, ¿no? A veces nuestras frustraciones intentamos descargarlas haciendo mal al prójimo. Los soldados, pues es de suponer que se sienten frustrados por estar en un lugar tan lejano de Roma. Los judíos están disfrazando sus miedos y sus celos a Jesús y descargan, ¿no?, de una manera cruel su violencia sobre el inocente, sobre el santo. En la segunda versión de la flagelación, aparentemente hay una maldad inferior, cuando Pilato intenta utilizar la flagelación para aplacar la ira y así intentar salvar la vida de Jesucristo. Parece, ¿no?, que en este caso, que en esta versión, la maldad es inferior, pero no es así, porque en el fondo se utiliza el mal para intentar evadirse del mal, y utilizar el mal para evadirse del mal, pues es jugar con sus propias cartas, es jugar con las cartas del mundo para intentar huir del mundo, y eso es una trampa, así es imposible, ¿no? Lo cierto es que Pilato está atrapado porque su maldad consiste en que su carrera, su prestigio, su nombre
no sea puesto en peligro por luchar por un inocente. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, tu carrera está en peligro en este momento. Por eso también, ¿no?, en esta versión en la que se intenta hacer el mal para lavar la conciencia, obviamente no se consigue tal cosa, sino que se mancha más la conciencia. Este es el pasaje, que es un pasaje que tiene gran actualidad, porque en el mundo de hoy vemos cómo el mal muestra su rostro de una manera increíble, ¿no? Y cómo también a veces se recurre al mal para intentar salir o escapar de situaciones difíciles y embarazosas. Pero es importante que nos fijemos en cómo también en este episodio se muestra el estilo del Redentor, el estilo de la redención. Jesús calla durante la flagelación, calla, como cordero llevado al matadero, no abría la boca, asume el sufrimiento de los inocentes. En cada momento de la flagelación, en cada latigazo, cuando sus carnes son arrancadas, Él está asumiendo el sufrimiento de los inocentes de todos los tiempos. Y cuando habla nos está subrayando cuál es la clave de todo. Cuando dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Está con ello manifestando que a Él nadie le quita la vida, sino que Él la entrega voluntariamente, que hay una providencia que nada se le escapa a Dios de su mano y que Dios está salvando al mundo en cada uno de esos azotes, de esa flagelación. Dios no permitiría el mal si en Él no estaría asumiendo el mal del mundo, si por el milagro de la resurrección ese mal no tuviese la capacidad de convertirse en el bien de la redención, del mayor mal moral que ha podido ocurrir en la historia de la humanidad, que ha sido la muerte de Jesucristo, del Hijo de Dios, ha sacado el mayor de los bienes, que es nuestra redención, nuestra redención. Esto es lo que la Iglesia os pide que custodiéis, custodiadlo. Ese episodio de la flagelación encierra en sí todo un mensaje de gran actualidad. El rostro del mal se ve con especial crudeza en la flagelación. Ese ensañarse es especialmente elocuente. Y la respuesta de Cristo ante el mal, su silencio, vencer el mal a fuerza de bien, convertir el mal en el ofrecimiento al Padre por la redención de nuestros pecados, es la respuesta. Jesús en cada flagelo que estaba recibiendo estaba ofreciendo ese sufrimiento por la redención de nuestros pecados. Si nosotros hubiésemos podido asistir al diálogo entre Cristo y el Padre en ese momento de la flagelación, hubiésemos escuchado el ofrecimiento de Cristo al Padre por el perdón de nuestros pecados. Por tanto, ¿qué os pide la Iglesia? Que mostréis esto al mundo, que lo mostréis. Que este es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es este. Cristo entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Mostradlo al mundo. El domingo pasado se proclamaba en la liturgia el pasaje de Zaqueo. Aquel hombre que era bajito y que, como era bajito, no era capaz de ver a Jesús. No era capaz de verle. Y nadie le decía, ponte en primera fila. No, más bien le ignoraban, ¿no? Porque era un publicano. Un hombre que recurrió a subir a lo alto de un árbol para intentar ver lo que los demás le impedían ver. Bueno, pues yo me atrevo a deciros que vosotros tenéis que ser quienes mostréis, cuando os ponéis encima de un trono,
la imagen de la flagelación para que los bajitos la puedan ver, estáis con ello mostrando ante el mundo ese misterio que a veces no hemos llegado a mostrarlo a los ojos de los que buscan, pero no terminan de tener a su alcance, ¿no?, el misterio de Jesucristo. Sí, estáis llamados a mostrar a los zaqueos del mundo, porque en el mundo hay muchos zaqueos, que son aquellos que no alcanzan a conocer a Jesús, pero le buscan, ¿no? Sed, por lo tanto, ¿no?, misericordiosos con quienes no conocen a Jesucristo y mostradlo. En esa referida película de Mel Gibson hay también en el momento de la flagelación, hay un episodio que yo creo que tiene una delicadeza increíble, que es la imagen de María recogiendo en los lienzos la sangre de su Hijo Jesucristo. Con mucha delicadeza ella recoge toda la sangre derramada, cual si María fuese una esponja que recoge la redención de su Hijo para después también distribuirla, ¿no? Nos recuerda también la imagen de los querubines, que en algunos cuadros flamencos se ve la imagen de unos querubines que recogen en un pequeño cáliz las gotas que van cayendo de las manos crucificadas, traspasadas por los clavos de Jesús, y ahí hay unos querubines que con mucha delicadeza ponen un cáliz para que no se pierda ninguna gota de Cristo en vano, ¿no? Esa imagen de María recogiendo la sangre de Jesucristo es la imagen de la Iglesia que aprendiendo de María, acoge esa sangre de Cristo y quiere administrarla, quiere derramarla ante el mundo, ¿no?, por nuestra salvación. Mostrad esto ante el mundo, porque el centro del Evangelio es este. El centro del Evangelio es la pasión de Jesucristo. A veces pues nos hemos aproximado al Evangelio desde algunas parábolas sapienciales que nos enseñan a ser humildes, que nos enseñan a ser generosos. Bien, todo eso es muy importante, pero el corazón del Evangelio no es ese. El corazón del Evangelio es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en el que Él entrega su vida por nosotros. Por eso, lo primero que os pide la Iglesia es: mostrad al mundo el corazón del Evangelio, la entrega sacrificial de Cristo por nuestra salvación. En segundo lugar, segunda petición que os hace la Iglesia: mostrad en todo momento la íntima conexión de ese misterio de la pasión que custodiáis con los sacramentos de la Iglesia, especialmente con el sacramento de la Eucaristía y con el sacramento de la penitencia. Mostrad a todos los cofrades que cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que recibimos el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, nos hacemos coetáneos de Jesucristo. Nos hacemos presentes en el Pilato, en el Calvario. Nos hacemos presentes en el Litóstrotos, en aquel lugar en el que Cristo es flagelado. Somos coetáneos de Cristo porque los sacramentos están actualizando de manera incruenta, pero real, verdadera, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En la Eucaristía decimos: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. ¿Recordáis lo que acabamos de leer cuando dice el Evangelio? Dice: después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre derramada por el perdón de los pecados. La celebración de la Eucaristía es la actualización incruenta del misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo entre nosotros. Qué importante es que subrayemos la conexión de ese misterio con su actualización sacramental. Y escuchad, fijaros, la fórmula de la absolución cuando nos confesamos.
Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, participar de la Eucaristía, recibir el perdón de Jesucristo, es participar de esa sangre redentora de Jesucristo que fue recogida por María, para ella, que es imagen de la Iglesia, administrarla. ¿Cómo transmitir a todos los cofrades y hermanos que las procesiones que hacemos en Semana Santa no son sino una prolongación de la Eucaristía? ¿Cómo transmitirles que confesarse y recibir el perdón de los pecados es como una actualización del don del perdón que Cristo nos obtuvo por su pasión, flagelación, muerte y resurrección? Tenemos que buscar fórmulas, ¿no?, para que todos nuestros cofrades entiendan que lo esencial del misterio que se custodia en la flagelación se está recibiendo, se está acogiendo, pues, en el banquete eucarístico y en el banquete del perdón de los pecados. Formar parte, ¿no?, de las cofradías y hermandades de la flagelación y no participar en el banquete sacramental, pues sería algo tan absurdo, ¿no?, como preparar un banquete y luego quedarse en ayunas. Os doy también el consejo para poder transmitir esta vivencia de fe sacramental, algunos consejos, ¿no? Antes uno ya lo he dado implícitamente. Por ejemplo, pues creo que esa película de la Pasión de Mel Gibson tiene un mérito muy grande, que es introducir dentro de la propia película la teología de la redención, incluso la de la Eucaristía. En esta película, al mismo tiempo que se está viendo la crucifixión de Jesucristo, se introducen los pasajes de la Eucaristía en los que el Señor dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Creo que es un valioso instrumento pedagógico para quien necesite conocer la teología de la redención. También pienso que os puede ayudar mucho aproximaros a las exposiciones de los milagros eucarísticos. Existen exposiciones fotográficas y documentales de los milagros eucarísticos acontecidos en la Iglesia Católica. Conocer esas exposiciones de los milagros eucarísticos ayuda mucho, puede ayudar mucho a cofrades, hermanos y sus entornos, para entender cómo los milagros eucarísticos que han acontecido, en los que de repente, pues al partir un pan, Dios permitió que aconteciese el milagro, que la sangre de Cristo se hiciese presente, para entender la conexión entre el episodio evangélico y el sacramento. También creo que otro instrumento que os podría ayudar mucho, igual que estas exposiciones itinerantes a las que me he referido de los milagros eucarísticos, también os podría ayudar en gran manera conocer la vida de los estigmatizados, que ahí están: San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina. Sin duda, por conocer a San Pío de Pietrelcina, sin duda alguna es una manera de entender cómo el mensaje, cómo el misterio de la redención está unido a la Eucaristía, cómo él revivía la pasión de Jesucristo en la celebración eucarística. Incluso conservamos una carta del Padre Pío dirigida a uno de sus dirigidos, en la que él comparte cómo él vivía las distintas partes litúrgicas de la Eucaristía referidas a momentos distintos de la pasión de Jesucristo. En esta parte de la Eucaristía Jesús está siendo flagelado, en esta parte de la Eucaristía está siendo traicionado. Bueno, obviamente era una forma en la que él devocionalmente entendía cómo la Eucaristía era hacer presente, ¿no?,
de manera incruenta, pero que el Señor quiso que en su caso concreto fuese cruenta, porque Él revivía sus llagas se reabrían cuando celebraba la Eucaristía. Por lo tanto, la segunda cosa que os pide la Iglesia, ¿no? Buscad las fórmulas para mostrar la conexión entre eso que custodiáis de la flagelación de Jesucristo y los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Sed pedagogos, buscad fórmulas. En tercer lugar, tercer consejo, ¿no?, que os pide la Iglesia es profundizad en vuestra eclesialidad. Profundizad en ella. Porque existimos para evangelizar, pero la evangelización no la hacemos en solitario. No, es la Iglesia en su conjunto la que evangeliza. Somos un solo corazón y una sola alma, ¿no? Y somos complementarios en los carismas de la Iglesia para poder evangelizar. El Papa Francisco, en el inicio de su pontificado, en un encuentro que tuvo allí, ¿no?, en el año de la fe, con las cofradías y hermandades, les decía que pertenecer a una cofradía, a una hermandad, es una manera, una forma legítima, ¿no?, plenamente legítima de vivir la fe. Es un modo de ser parte de la Iglesia, ¿no?, de ser miembros vivos de la Iglesia. Entonces esa eclesialidad tenemos que vivirla y reforzarla. ¿Y cómo se vive la eclesialidad? Pues reforzando los lazos de comunión entre todos nosotros, ¿no? Estamos ahora en la Iglesia pues viviendo un proceso de sinodalidad, y en ese proceso de sinodalidad la palabra sinodalidad no significa otra cosa sino caminar juntos, caminar juntos. Por eso el consejo, la petición que os hace la Iglesia es vuestra integración, ¿no?, pues en los consejos parroquiales, vuestra integración en tantos otros servicios, ¿no?, que en la vida de la Iglesia tienen lugar. Yo sé que muchos de vosotros, ¿no?, alguno me lo ha dicho ahí, soy catequista, claro, pues es que esa es la realidad, ¿no? El que participemos de esa encomienda que llevamos a cabo entre todos, ¿no? La evangelización, entre todos evangelizamos. Tenemos que creer de verdad que esto es una sinfonía y que el Espíritu Santo suscita carismas. Y yo os puedo decir, ¿no?, pues, porque igual también provengo culturalmente de otros lugares en los que no ha estado o que se ha perdido, quizás, no sé si no ha estado o se ha perdido, ¿no?, la religiosidad popular, y no ha estado tan insertada pues ese seguimiento a Jesucristo desde las cofradías y hermandades. Y qué gran pobreza es la de una cultura en la que la fe no se transmite de esa manera popular. Decía San Juan Pablo II que la fe, una prueba de que la fe es auténtica y es madura, es que se traduzca en la cultura, que dé lugar a tantas realidades en las que uno muestra esa fe que ha recibido, la muestra en el mundo, ¿no?, la muestra en el arte, en la cultura, en las tradiciones, en las fiestas. Bueno, creo que es importantísimo que creamos en nuestra eclesialidad y que lo que llevamos entre manos ha sido suscitado por el Espíritu Santo en una conjunción sinfónica con todos los carismas de la Iglesia. Por eso es importantísimo conocernos mutuamente, tener plena conciencia del conjunto de la eclesialidad, y que no haya ninguna realidad que para mí sea desconocida, que yo las estime todas, que las valore todas, que participe en las que la providencia me permita participar según mis carismas y posibilidades, ¿no? Buscando también en el conjunto de la Iglesia servir en los puestos más humildes. Un signo de autenticidad en nuestra eclesialidad es siempre buscar los puestos más humildes. Siempre los puestos más humildes. Escuché en una ocasión una expresión que decía, ¿no?, que a veces
preferimos, ¿no? En la Iglesia preferimos ser generales de un ejército derrotado en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Entonces yo creo que tenemos que ser soldados humildes de un ejército en marcha. ¿Y eso en qué se traduce? A ver, el puesto más humilde que haya, por él. ¿Dónde está la escoba para cogerla? ¿Dónde está la escoba para cogerla? ¿Dónde está el puesto más humilde? Creo que esa es la prueba, ¿no? La prueba más grande de eclesialidad, ¿no? Os comparto una anécdota de nuestra familia. En nuestra familia, pues siempre se ha transmitido la anécdota de que, pues, en esos momentos de la posguerra, pues una de nuestras tías, pues tuvo noticia de que en Bilbao, pues una familia pues pudiente pedía, ¿no? Pues alguien, una persona de servicio para que viviese interna en esa familia. Y claro, en aquel tiempo de hambre, poder trabajar en una casa, vamos, que fuese de servicio, ¿no? Una casa como esa, pues era un lujo, era poder tener un puesto al que muchas personas querían acceder. Y llegó el día en el que hicieron allí, pues, un pequeño casting para elegir entre las candidatas, ¿no? Y contaba nuestra tía que, llegado el momento, pues ella se entró por la casa hasta el salón donde iba a conocer, pues, a la señora de la casa, y por el pasillo había una escoba caída, y ella cogió la escoba y la puso de pie y siguió para adelante. Y cuando llegó al salón en el que estaban allí todas las personas allí puestas para hacer, pues, una selección, le dijeron: no, la elegida eres tú. Y dijo: ¿y yo? ¿Por qué? Dije: porque tú has recogido la escoba que estaba caída en el suelo, ¿no? Bueno, esa anécdota en nuestra familia se ha transmitido, ¿no?, a lo largo de los años, y queriendo con ello decir que Dios nos quiere siempre en el servicio más humilde. ¿Qué puedo hacer yo? Pues el servicio más humilde, aquel que los demás quizás no se estén prestando, ¿no? Buscar siempre, en todo, amar y servir, en todo amar y servir. ¿Dónde es más necesaria nuestra presencia? ¿Qué podría yo hacer para servir más a Jesucristo en su Iglesia? ¿De qué manera es necesario, no? El Señor vino al mundo por la puerta de servicio. El Señor entró en el mundo por la puerta de servicio, y creo que eso también tiene que configurar nuestro estilo a la hora de servir en la Iglesia, sin tener miedo, ¿no?, de manchar nuestras manos, ¿no? Ojalá, ¿no?, pudiésemos también ser, pues eso, como Fray Escoba, como Fray Escoba, en todo amando y sirviendo, y no teniendo miedo también cuando se nos pide dar la cara en público, pues porque yo no soy capaz, porque no estoy preparado para esto, porque igual, curioso, que es curioso, porque podemos ser tentados de dos cosas, ¿no? Podemos ser tentados o de buscar los lugares en los que busquemos un protagonismo personal en vez de buscar el último puesto, o también podemos pecar de no querer tener ningún lugar de protagonismo porque uno tiene mucha timidez y le da miedo dar la cara y no quiere hacer el ridículo, ni una cosa ni otra, ¿eh? Tenemos que servir olvidándonos de nosotros mismos. Ni por ti lo comencé, ni por ti lo dejaré de hacer. También se cuenta de San Bernardo esta anécdota, que San Bernardo, que tenía fama de que era, pues, un gran predicador, que tenía, pues, una forma de predicar que a muchas personas les ganaba el corazón. Un día que iba a salir a predicar por las calles, el demonio empezó, ¿no?, pues a susurrarle en su conciencia: claro, Bernardo, ahora vas a salir, vas a predicar y la gente te dirá que bien hablas y mucha gente se convertirá y te aplaudirán. Claro, todo lo estás haciendo, pues, por quedar tú bien, por tu vanidad, ¿no? Y entonces él, que se dio cuenta de que estaba siendo tentado por Satanás, le dijo: ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. Tenemos que servir para la gloria de Dios, no buscando nuestra gloria y no dejando de hacer las cosas por miedo al ridículo o por timidez. Buscar solo la gloria de Dios.
¿Y eso cómo se hace? Pues en la prontitud de ponernos al servicio de la Iglesia. No donde yo quiera o como a mí se me ocurra, sino donde sea necesario. ¿Dónde puedo servir? Ese es el estilo de la eclesialidad. Y por último, el consejo que os doy es el de la caridad integral. La caridad integral. Cuando os decía, no en todo amar, sé que en esto se ha avanzado mucho. Sé que en el mundo de las cofradías y de las hermandades la conciencia de nuestro compromiso con la caridad y con la solidaridad, pues yo creo que hemos avanzado mucho en ello, ¿no? Poniendo en conexión nuestra confesión de fe con ver a Cristo, ver el rostro llagado de Cristo, ver las espaldas flageladas de Cristo también en el sufrimiento del mundo, descubrir a Cristo sufriente, el rostro, el ecce homo, descubrirlo en el sufrimiento del mundo, ¿no? Pero creo que tenemos todavía que dar más pasos, ¿no? Más pasos, entendiendo que la forma más específica que se le pide a unos laicos de llevar la caridad al mundo es estando insertados allá donde Dios, florecer donde Dios nos ha plantado, dando testimonio en nuestro entorno, en nuestro ambiente laboral, en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo del arte, en nuestras amistades, ¿no? Viviendo en el mundo, sin ser del mundo, pero viviendo en el mundo, testimoniando nuestro ambiente, ¿no? Porque obviamente sería un error el pensar, bueno, yo, en lugar de mi testimonio es la hermandad. Allí yo llevo, ¿no?, pues una vida de testimonio y luego quizás soy un cristiano anónimo en mi mundo laboral. No cabe esa doble vida. Mi testimonio de fe, aunque no esté vestido con los hábitos de la Semana Santa, mi testimonio de fe tiene que ser tan claro y nítido en mi trabajo, en mi entorno, como lo es en la hermandad, ¿no? Insertados en el mundo, testigos allá donde Dios nos ha puesto. Y entendiendo además que cuando hablamos de caridad, la caridad tiene que ser íntegra, ¿no? Íntegra. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una frase que me parece potente, dice: la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Curioso esto, ¿eh? La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, porque es mucho más fácil a alguien darle pan o darle dinero, pero luego no atenderle espiritualmente. Por tanto, nuestra caridad tiene que ser integral. Nuestra caridad tiene que ser dar la vida, dar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es el tesoro de la fe. Lo mejor que tenemos es a Cristo Redentor y tenemos que darlo al mundo. Es inseparable eso. La Iglesia siempre predicó, hablando de caridad, habló de tres panes inseparables. El pan de trigo, necesario para el alimento del cuerpo. El pan de la cultura, necesario para el desarrollo de los pueblos y para la propia madurez. El pan de la cultura. Y en tercer lugar, el pan eucarístico, el pan de vida eterna. Esos tres panes están reflejando nuestro compromiso íntegro de una caridad integral. El pan de trigo, el pan de la cultura y el pan eucarístico están conformando, simbolizando la caridad integral que estamos llamados a realizar, ¿no? Que la Iglesia os pide que realicemos, ¿no?, delante del mundo, ante el mundo. Bueno, pues esto es lo que os pide, ¿no?, la Iglesia. Esto es lo que os pide un obispo en nombre de la Iglesia, dándoos muchas gracias por vuestro esfuerzo. Y concluyo, como he dicho al principio: enamoraos verdaderamente de lo que lleváis entre manos. Enamoraos de esa advocación de la flagelación. Entended que en ella se está mostrando verdaderamente el misterio del mal que parece reinar en el mundo, pero que sin embargo no se le escapa a Dios
y tiene la capacidad de hacer de ese momento de máximo en el que parece que el mal triunfa, es capaz de hacer de ese momento el momento clave y determinante de la redención. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, muchas gracias.